Esto lo pueden ver, esto digamos sería lo equivalente en los virus que son de RNA. Solo que para nosotros, para generar esta población de variantes de HLA, pues nos tardamos miles de generaciones, ¿no? Los virus lo hacen en tiempo real, pero bueno, no nos vamos a meter en esto de los virus. Entonces, ejemplos de haplotipos que son muy buenos contra patógenos, por ejemplo, el HLA-B53. El HLA-B53 es muy bueno para la malaria y este haplotipo se seleccionó en África. El HLA-B57 es muy bueno en los pacientes que están infectados con HIV. Ajá. De hecho, se detecta este haplotipo en pacientes que se les llama controladores o supercontroladores o controladores elite. Entonces, estos haplotipos se han seleccionado, por supuesto, porque confieren ciertas ventajas contra algunos patógenos, ¿no? Y hay estudios genéticos en diferentes regiones del planeta. Incluso ya sabemos, o sea, hay estudios donde, por ejemplo, hay algunos haplotipos de HLA que son más frecuentes en amerindios, que sería el fondo genético nativo del continente americano. No tenemos los 14,000 todos en nuestro país, ¿no? Tenemos algunos que son más frecuentes, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Tenemos los más frecuentes, por ejemplo, en europeos, ¿no? En oriental, en genotipo polinesio, pero cuando hay mestizaje y combinación de estas poblaciones, por supuesto, esta abundancia puede generar mayor y mayor variabilidad. Y de hecho, hay estudios genéticos que determinan incluso la historia de la migración de las poblaciones, ¿no? Eso se observa que se diluye la abundancia de haplotipos del HLA a lo largo de los planetas, pero no vamos a discutir esto. Quiero llevar al ejemplo. Entonces, estos alelos determinan, por ejemplo, sí, resistencia natural a infecciones, pero también para que un individuo, por ejemplo, en el ejemplo de el DQ6, para que un individuo tenga este DQ6 que se sabe que es muy bueno contra bacterias y virus intracelulares, pues no nada más va a heredar el puro DQ6, ¿no? Tiene que heredar toda la cromática, todo el cromosoma. ¿Sí queda claro? Porque no se cortan los genes, se extraen toda la cromática. Normalmente, estos pacientes, hay enfermedades que están asociadas a un haplotipo. Por ejemplo, este mismo HLA-DQ6 está presente en individuos que tienen susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Ya sé que está un poco, y así podemos ver varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el HLA-DQ que están asociados a peor evolución con hepatitis, a la enfermedad de Graves. Entonces, todos estos los vamos a ver más adelante, pero quería mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente que tenga el haplotipo B27 tiene más susceptibilidad a espondilitis anquilosante, el DR2 a la enfermedad de la fiebre del heno, la diabetes dependiente de insulina es más frecuente en individuos que tienen el haplotipo de Q2, pero no necesariamente porque este haplotipo genere la diabetes, sino que está asociado. ¿Sí? Más o menos. Y así se van a encontrar en la literatura médica un montón. Esclerosis múltiple, DR2, artritis reumatoide, lupus, etcétera, etcétera. Ven, aquí tenemos un montón aquí tenemos otro ejemplo de haplotipos que son muy frecuentes, por ejemplo, en amerindios, aquí incluso en individuos que son de nuestro país, que digamos están más limitados geográficamente y son menos, ha habido menos mestizaje, ¿no? Como los mayas o los mazatecas. Y ejemplo, tenemos el haplotipo A2, el B35, el DR, B10400407, y así más o menos es como se maneja no quiero que se lo aprendan, nada más les quería enseñar cómo se presenta en la literatura médica los haplotipos de HLA para que ustedes los entiendan. Tenemos igual una distribución heterogénea en el país, perdón, en el planeta. Y eso determina, por ejemplo, también la efectividad de vacunas, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes, el mismo ejemplo de la vacuna BCG,
Inyectamos la vacuna BCG en la población mexicana que tiene estos haplotipos de clase 1 y clase 2, ¿no? Pues estos haplotipos van a presentar un antígeno en particular, una determinante antigénica en particular. ¿Qué pasa si esos antígenos son buenos para detener la tuberculosis? La vacuna va a ser muy eficiente en nuestro país. Pero ¿qué pasa si en otro país hay otros haplotipos que presentan determinantes antigénicas que no son buenos para contener la micobacteria? La vacuna va a tener menos eficacia en ese país. Entonces, la distribución de haplotipos de HLA también está asociada a la diferencia en eficacia de vacunas en el planeta. Incluso hay algunos países en los que la BCG no sirve para nada. ¿Sí queda claro? ¿Dudas, chicos? Vamos a ver en enfermedades. ¿En serio no tienen dudas? Me da un poco de ansiedad que no tengan dudas, pero bueno. Ahora vamos a ver, van a ver este tipo de moléculas en micro. Algunas veces ustedes han escuchado, por ejemplo, que cuando los pacientes presentan, por ejemplo, sepsis o infecciones bacterianas complicadas, el individuo muere por falla multiorgánica, ¿no? O por diferentes mecanismos, ¿no? Muchos de estos mecanismos están asociados a una respuesta inmunológica exacerbada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Uno de los mecanismos por los cuales, o uno de los factores de patogenicidad más importantes, en algunos virus también, pero es principalmente en bacterias, son los que se conocen como superantígenos. Entonces, vean qué hacen estos superantígenos de los patógenos. Los superantígenos son proteínas microbianas que secretan los patógenos y que forzan una interacción entre MHC y TCR. Hagan de cuenta que forzan la señal 1. Ajá. Independientemente de antígeno. ¿Qué puede pasar en este caso? Un ejemplo de bacteria que lo hace, Streptococcus pyogenes. Su paciente se infecta con Streptococcus pyogenes, la bacteria secreta superantígenos, este superantígeno se va al ganglio o al tejido linfoide secundario y forza presentación antigénica. ¿Qué pasa? Se están activando clonas que no se necesitan en ese momento. Pues se está activando la clona de sarampión, la clona de leishmania, pero yo tengo piógenes. Bueno, pues esa clona, ¿qué va a pasar? Se va a activar, va a producir mucha citocina, pero como no hay coestimulación para la expansión clonal, va a morir. Entonces, va a haber una estimulación de muchas clonas de T, ¿ah?, que van a ocasionar que en el individuo haya una inflamación sistémica bastante severa que puede llevarlo a la muerte. ¿Ah? Y también va a haber compromiso del repertorio de células T. ¿Sí queda claro, más o menos? Lo van a ver en micro. Estos son exotoxinas, porque son proteínas que secretan las bacterias, que forzan la interacción entre el MHC y el TCR. Quería mencionarlos porque la van a ver en bacterias. Vamos a ver algunas enfermedades, pero ya cuando lleguemos a esa unidad. ¿Dudas, compañeros? Comentarios. ¿Se les hizo muy fácil? ¿Intermedio? Pues vean cómo lo que vimos desde la clase 1 nos está sirviendo ahorita. Entonces no tengan ansiedad, solamente traten de repasar en su mente cómo va la historia de la respuesta inmunológica. ¿Vale? Entonces ya empezamos a ver cómo se conecta la inmunidad innata y qué importancia tiene para cómo se pasa el mensaje, ¿no? Desde la inmunidad innata a través de las dendríticas a los linfocitos, ¿no? Para llevar una respuesta inmunológica efectiva y de calidad. Muy bien, chicos, entonces, aunque no hay dudas, ya, si no hay más dudas, o no hay dudas, más bien, suelten su evaluación parcial y pues va a venir